Hola, ¿qué tal, grandes amigos? Otra vez, qué gusto poder estar aquí con ustedes, aprovechando un poquito la tarde, el sol de la tarde, la claridad de la tarde. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en el capítulo 46 del Génesis. El reto es terminar de leer la Biblia. Entonces, bienvenidos a todos. Qué alegría poder compartir nuevamente con ustedes este momento. He llegado de mi trabajo un poquito cansado, sí, pero el reto está puesto. Entonces, bienvenidos, ¿no? Capítulo 46 del Génesis. Partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Berseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dijo Dios a Israel en visión nocturna: Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Bajaré contigo a Egipto y yo mismo te subiré también. José te cerrará los ojos. Jacob partió de Berseba y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres en las carretas que había mandado el faraón para transportarles hacia Egipto. También tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán y se trasladaron a Egipto. Jacob, con toda su descendencia, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas, se llevó consigo a Egipto a toda su descendencia. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto: Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob, Rubén. Los hijos de Rubén, Enoc, Palú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gesor, Kead, Merari. Los hijos de Judá, Onán, Selá, Pérez y Serac. Pero y Onán ya habían muerto en Canaán. Y los hijos de Pérez, Hezrón, Jamul. Los hijos de Isaacar, Tolá, Puá, Yasub y Sirrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón, Yacleel. Estos fueron los hijos de Lía, había dado a Jacob en Padán Arán, y también su hija Dina. Sus hijos y sus hijas eran en total 33 personas. Los hijos de Gad, Sefón, Hagí, Suní, Esbón, Eri, Arrodí y Arelí. Los hijos de Aser, Jimná, Yisba, Yisbi, Berriá, Serag, hermana de ellos, hijos de Beria, Geber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpá, la que Labán diera a su hija Lía. Ella engendró para Jacob estos 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José le nacieron en Egipto Manasés y Efraín de Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, Belá, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Ejí, Ros, Mupín, Yupín y Art. Estos son los hijos de Raquel. Dio a Jacob en total 14 personas. Los hijos de Dan, Jusín. Los hijos de Neptalí, Yaseel, Juní, Yeser y Salún. Estos son los hijos de Bilbá, la que Labán diera a su hija Raquel, y que aquella engendró para Jacob en total 7 personas. Todas las personas que entraron con Jacob en Egipto, nacidas de sus entrañas, salvo las mujeres de los hijos de Jacob, sumaban un total de 66 personas. Los hijos de José que le habían nacido en Egipto eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 70. Israel mandó a Judá por delante a donde José, para que éste le precediera en Gosén. Por fin llegaron al país de Gosén. José enganchó su carroza y subió a Gosén,
al encuentro de su padre. Israel, cuando lo vio, se echó a su cuello y estuvo llorando sobre su cuello. Dijo Israel a José: ahora ya puedo morir después de haberte visto en persona, pues compruebo que vives todavía. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a subir a avisar al faraón y decirles: han venido a mí mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en Canaán. Son pastores de ovejas, pues siempre fueron ganaderos, y han traído ovejas, vacas y todo lo suyo. Así cuando os llame el faraón y os pregunte cuál es vuestro oficio, le decís que habéis sido ganaderos desde la mocedad hasta ahora, lo mismo que vuestros padres. De esta suerte os quedaréis en el país de Gosén, y es que los egipcios detestan a todos los pastores de ovejas. Vino pues José a dar parte al faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos han llegado a de Canaán, junto con sus ovejas, vacas y cuantos les pertenece. Ya están en el país de Gosén. Luego de entre todos sus hermanos tomó consigo a 5 varones y se los presentó al faraón. Dijo el faraón a los hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Respondieron al faraón: pastores de ovejas son tus siervos, lo mismo que vuestros padres. Y dijeron al faraón: hemos venido a residir en esta tierra porque no hay pastos para los rebaños que tienen tus siervos, de ser terrible la hambruna en Canaán. Así pues, deja morar en tus siervos en el país de Gosén. Dijo el faraón a José: que residan en el país de Gosén, y se te consta que hay entre ellos gente capacitada, ponles por rabadanes de lo mío. Jacob y sus hijos vivieron en Egipto donde José. El faraón, rey de Egipto, se enteró y dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti, tienes el territorio egipcio por delante, en el mejor del país instala a tu padre y tus hermanos. José llevó a su padre Jacob y lo sentó y lo presentó al faraón, y Jacob lo bendijo. Al faraón, dijo el faraón a Jacob: ¿cuántos años tienes? Respondió Jacob al faraón: los años de mis andanzas hacen 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida, y no ha llegado a igualar los años de mi vida de mis padres en el tiempo de sus andanzas. Bendijo pues Jacob al faraón y salió de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos, asignándoles predio en territorio egipcio, en lo mejor del país, en el país de Ramsés, según lo había mandado el faraón. Y José proveyó al sustento a sus familias de su padre y a sus hermanos y toda la casa de su padre. No había pan en todo el país porque el hambre era anunciante. Tanto Egipto como Canaán estaban muertos de hambre. Entonces José se hizo con toda la planta existente en Egipto y Canaán. A cambio del grano que ellos compraran, José llevaba aquella plata al palacio del faraón. Agotada la plata de Egipto y de Canaán, acudió Egipto en masa a José diciendo: danos pan. ¿Por qué hemos de morir en tu presencia? ¿Ahora se ha agotado la plata? Dijo José: entrad vuestros ganados y os daré pan por vuestros ganados, ya que se ha agotado la plata. Trajeron sus ganados a José y José les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros. Les abasteció de pan a trueque de todos sus ganados por aquel año. Cumplido el año, acudieron al año siguiente y le dijeron: no hace falta que digamos a nuestro señor que se ha agotado la plata. Los ganados pertenecen ya a nuestro señor, así que no nos queda a disposición de nuestro señor nada, salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos, así nosotros como nuestras tierras? Apropiate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan, y nosotros con nuestras tierras pasaremos a ser esclavos del faraón. Pero danos simiente para que vivamos y no muramos en el suelo que quede desolado.
De este modo se apropió José de todo el suelo de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron cada uno de sus campos porque el hambre les apretaba y la tierra vino a ser del faraón. En cuanto al pueblo, lo redujo a servidumbre de cabo a cabo de las fronteras de Egipto. Tan solo las tierras de los sacerdotes no se las apropió, porque los sacerdotes tuvieron tal privilegio del faraón y comieron de dicho privilegio que les concedió el faraón, por lo cual no vendieron sus tierras. Dijo entonces José al pueblo: ¿Veis que os he adquirido hoy para el faraón a vosotros y a vuestras tierras? Ahí tenéis simiente, sembrad la tierra, y luego cuando la cosecha daréis el quinto al faraón, y las otras 4 partes será para vosotros, para siembra del campo y para alimento de vuestro y de vuestras familias, para alimento de vuestras criaturas. Dijeron ellos: nos has salvado la vida. Ojalá caigamos bien a mi señor y podamos seguir siendo siervos del faraón. José les impuso por norma vigente hasta la fecha respecto a todo el agro egipcio dar la 5ª parte al faraón. Tan solo el territorio de los sacerdotes no pasó a ser del faraón. Israel residió en Egipto, en el país de Gosén, se afincaron en él, fueron fecundos y se multiplicaron de sobremanera. Jacob vivió en Egipto 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida, sumaban 147 años. Cuando la vida de Israel tocaba a su fin, llamó a su hijo José y le dijo: si quieres mostrarte benévolo conmigo, júrame con su mano debajo de mi muslo que me serás leal y me harás este favor: no me sepultes en Egipto. Cuando yo me acueste con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Respondió: lo haré como dices, júramelo, dijo, y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho. Tras estos sucesos le comunicaron a José que su padre estaba mal. Entonces tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se hizo anunciar a Jacob: tu hijo José ha venido a verte. Entonces Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho. Dijo Jacob a José: el Sadai se me apareció en luz, en país cananeo me bendijo y me dijo: mira, yo haré que seas fecundo y que te multipliques, haré de ti una multitud de pueblos y te daré una tierra, tu prosperidad en propiedad eterna. Pues bien, los 2 hijos tuyos que te nacieron en Egipto antes de venir yo a Egipto a reunirme contigo, míos son, Efraín y Manasés. Serán míos como lo que son Rubén y Simeón. En cuanto a la prole que has engendrado después de ellos, tuya será, y con el apellido de sus demás hermanos se la citará en orden a la herencia. Cuando yo venía de Padán, se me murió en el camino Raquel, tu madre, en el país de los cananeos, y poco trecho para llegar a Efratá, y allí la sepulté en el camino de Efratá, o sea, Belén. Vio Israel a los hijos de José y preguntó: ¿quiénes son estos? Dijo José a su padre: son mis hijos, los que me ha dado Dios aquí. Le dijo: acércamelos para que los bendiga. Los ojos de Israel se habían nublado por la vejez y no podía ver. Acercándolos pues, y él los besó y los abrazó, dijo Israel a José: yo no sospechaba que te volvería a ver, y ahora resulta que Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José los sacó de entre las rodillas de su padre y se postró ante él rostro en tierra. José los tomó a los 2, a Efraín con la derecha a la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda a la derecha de Israel. Después los acercó a éste. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir, que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga
a estos muchachos: sean llamados con mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Al ver José que su padre tenía la diestra puesta sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal y asió la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín a la de Manasés. Dijo José a su padre: así no, padre mío, que este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Pero rehusó su padre y añadió: lo sé, hijo mío, lo sé. También él será grande. Sin embargo, su hermano será más grande que él, y su descendencia será una muchedumbre de gentes. Les bendijo aquel día con estas palabras: que con vuestro nombre se bendiga en Israel y se diga: hágate Dios como a Efraín y Manasés. Y puso a Efraín por delante de Manasés. Dijo entonces Israel a José: yo voy a morir, pero Dios estará con vosotros y os devolverá la tierra de vuestros padres. Por mi parte, te doy Siquem a ti, mejorándote sobre tus hermanos lo que tomé del amorreo con mi espada y con mi arco. Llamó Jacob a sus hijos y les reunió y les dijo lo que os sucederá al cabo de los días. Apiñaos y oíd, hijos de Jacob, oíd a Israel vuestro padre. Rubén mi primogénito, tú mi vigor, la primacía de mi viralidad, exceso de pasión, exceso de ímpetu, hierves como agua, no te desbordes, porque subiste al lecho de tu padre, violando mi tálamo indignamente. Simeón y Leví, hermanos, instrumento de violencia de sus espadas. En su consejo no entres, alma mía, a su asamblea no te unas, honra mía, porque enojaos matan hombres y por gusto desjarretaban toros. Maldito su enojo tan violento y su cólera tan dura. Los repartiré por Jacob y los dispersaré por Israel. A ti, Judá, te alaben tus hermanos, tu mano es la cerviz de tus enemigos. Inclínense ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá, de la casa, hijo mío, vuelves. Se agacha, se echa cual león o cual leona, ¿quién le va a desafiar? No se irá centro de mano de Judá, bastón de mano de entre sus piernas, hasta que venga el que le pertenece y al que harán homenaje los pueblos, el que ata la vid su borrico y el que sepa el pollino de su asna, el que lava en vino su túnica y en sangre de uvas su sayo, el de ojos rubicundos por el vino y la blanquea sus dientes más que leche. Zabulón a la ribera del mar habita, a la ribera de barcos, a horcajadas sobre Sidón. Issacar, asno robusto echado entre las angarillas, aunque ve que el reposo es bueno y que la tierra es grata, apresta su lomo a la carga y acaba sometiéndose al trabajo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan culebra en el camino, víbora en el sendero, que pica al caballo en los pulpejos y cae su jinete de espaldas. Por tu salvación ha guardado Yahvé. A Gad, atracadores le atacarán, pero él les atracará por retaguardia. Aser tiene mi pingue, su pan, y da manjares de rey. Neptalí, una sierva suelta que da cervatillos hermosos. Un retoño, José, retoño cabe la fuente, sus vástagos trepan por el muro. Le molestan y lo acribillan, hostigándole flecheros, mientras sigue firme su arco y sueltos los músculos de sus manos por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la piedra de Israel. Por el Dios de tu padre, y él te ayude, el Dios del Sadai,
y Él te bendiga, con bendiciones del cielo, por arriba bendiciones del abismo que yace acá abajo. Bendiciones de urbes y vientre, bendiciones de espigas y frutos. Amén de las bendiciones de los montes antiguos, lo apetecible de los collados eternos. Vengan sobre la cabeza de José, sobre el vértice del consagrado de sus hermanos. Benjamín, lobo rapaz de mañana, devora su presa y la tarde reparte el despojo. Todas estas son las tribus de Israel, 12 en total, y esto es lo que les dijo su padre, bendiciéndoles a cada uno con su bendición correspondiente. Luego le dio este encargo: yo voy a reunirme con los míos, sepultadme junto con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, en la cueva que está en el campo de Macpelá, enfrente de Mambré, en el país de Canaán, el campo que compró Abraham a Efrón elitita como propiedad sepulcral. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lía. Dicho campo y la cueva que en él hay fueron adquiridos de los hititas. Y habiendo acabado Jacob de hacer encargos a sus hijos, encogió sus piernas en el lecho, expiró y se reunió con los suyos. Capítulo 50 del libro del Génesis. José cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego encargó José a sus servidores médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Emplearon en ello 40 días, porque este es el tiempo que se emplea con los embalsamados. Y los egipcios lo lloraron durante 70 días. Transcurridos los días de luto por él, habló José a la gente del faraón en estos términos: si de verdad me apreciáis, haced llegar a oídos del faraón estas palabras. Mi padre me tomó por juramento, diciendo: yo me muero, quiero que me entierres en el sepulcro que me labré en el país de Canaán. Ahora pues permitidme que suba a sepultar a mi padre. Volveré después, respondió el faraón. Sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Subió José a enterrar a su padre, y con él subieron todos los cortesanos del faraón, los más viejos del palacio y todos los ancianos de Egipto, así como toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Tan solo a sus pequeñuelos, sus rebaños y vacas, dejaron en el país de Gosén. Subieron con él además carros y aurigas, un corte muy considerable. Llegados a Gorén Atad, que está allí en el Jordán, hicieron un duelo prolongado y solemne, y José lloró a su padre durante 7 días. Los cananeos, habitantes del país, vieron el duelo en Gorén Atad y dijeron: duelo de importancia es ese de los egipcios. Por eso se llamó aquel lugar Abel Mizraim, que allende el Jordán. Sus hijos pues hicieron por Jacob cuanto él les había mandado. Lo llevaron al país de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo del Macpelá, el campo porque que había comprado Abraham en propiedad sepulcral a Efrón elitita enfrente del Mambré. Regresó José a Egipto con sus hermanos y con todos cuantos subidos con él a sepultar a su padre. Cuando vieron los hermanos de José que había muerto su padre, le dijeron: a ver si José nos va a guardar rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. Por eso mandaron a José este recado: tu padre encargó antes de su muerte, así diréis a José: por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos de Dios de tu padre. José lloró mientras le hablaban. Fueron entonces sus hermanos personalmente, y cayendo delante de él dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Les contestó José:
no temáis, ¿ocupo yo acaso el puesto de Dios? Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir como hoy ocurre a un pueblo numeroso. Así que no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros pequeñuelos. Y los consoló y les habló con afecto. José permaneció en Egipto junto a la familia de su padre. Alcanzó José la edad de 110 años. José vio a los bisnietos de Efraín cuando los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Por último, José dijo a sus hermanos: voy a morir, pero Dios se ocupará sin falta de vosotros y os hará subir de este país al país que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José tomó juramento a los hijos de Israel con estas palabras: Dios os visitará sin falta, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí. José murió a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un sarcófago en Egipto. Pues bien, queridos amigos, hoy hemos terminado ya la lectura del primer libro de la Biblia. ¿El primer libro de la Biblia cuál es? El Génesis. Entonces hemos terminado la lectura del primer libro de la Biblia, del Génesis. Más adelante vamos a tratar de leernos primero el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces los 5 primeros libros de la Biblia vamos a tratar de leerlos. Luego de estos 5 pequeños libros que están ricos en historia, trataremos de hacer un relato o un estudio exegético para comprender mejor esta historia de la salvación. Hoy terminamos el Génesis, así que vamos a seguir mirando el video, a animarme, y vamos a continuar realmente a que Dios vaya obrando a través de este reto, este propósito que tenemos. Un gusto, nos vemos en un próximo video y próximamente estaremos nosotros acá nuevamente conectándonos. Chau, chau.